alianza, en la requisitoria de la personería jurídica de la alianza, aparece el partido de Joaquín de la Torre como soporte de La Libertad Avanza. Hay un dato adicional para mí muy relevante y muy inquietante, que es que el apoderado de La Libertad Avanza, todo esto se sabe porque el 10 de mayo Milei presentó la requisitoria para la personería jurídica ante el juzgado de Servini de Curia, ¿no? Es un requisito de ley. Bueno, ahí quien presenta, quien suscribe como apoderado esa presentación es un abogado llamado Santiago Viola. Seguramente a muchos de ustedes este nombre les va a resultar conocido. Se hizo muy conocido a partir de aquel episodio de la denuncia falsa que se hizo sobre una supuesta reunión entre el juez Casanelo y la expresidenta entonces, Cristina Fernández de Kirchner. ¿La hizo él? Él era en ese momento abogado de uno de los hijos de Lázaro Báez y aparentemente, según se investigó judicialmente y se probó judicialmente, él y otro abogado, Miragaya, que revistó además en la CIDE del macrismo, plantaron esa historia. O sea, nunca existió, pero plantaron los dos testigos que judicialmente declararon que la reunión había ocurrido. Ah, un nene. Bueno, Santiago Viola es hijo de otra abogada también muy ligada a la CIDE y al espionaje macrista, que es Claudia Balbín. Ambos llegaron a ser abogados del hijo de Lázaro Báez, según declaró el propio Lázaro Báez en el juicio, por aprietes que sufrió de enviados de la AFI macrista, que primero trataron de convencer a él de que tomara a estos abogados para que después denunciara a Cristina, que la misión de ese apriete era que Lázaro Báez denunciara a Cristina. Lázaro Báez se negó. Leandro Báez aceptó a estos abogados. Y a partir de esa incorporación de estos abogados se hace esta operación de Casanelo. Muy difundida en su momento por La Nata. Claro. Y por el Grupo Clarín. Claro. Claudia Balbín tiene una larga relación también con Clarín. Y su hijo, Santiago Viola, que es el apoderado de La Libertad Avanza, firma él como apoderado de La Libertad Avanza, fue exculpado en casación por el juez Borinsky, que jugaba al pádel con Macri, según dijo Borinsky, a instancias y por intervención de Juan Bautista Maíquez, que fue y es procurador de la ciudad y que tenía despacho en la Casa Rosada como integrante de la mesa judicial. ¿Quién integraba además la mesa judicial? El ministro de Justicia Garabano, en tiempos de Macri. Bueno, nota de Ariel Jalad y Franco Misraji, de hace ya un tiempo, cuando investigaron y revelaron las visitas a Olivos. Santiago Viola entró al menos 13 veces al Ministerio de Justicia mientras se sustentaba la operación de Casanelo. O sea, los lazos entre Santiago Viola y esa mesa judicial macrista, muy activa en el presente. Maíquez sigue siendo un funcionario relevante. Bueno, lo vimos paseando con los huemules en lado escondido junto a Clarín. Es decir, son actores de poder del presente, no del pasado. Son actores de poder del presente que están estructurados en el macrismo y tienen como jefe jerárquico a Macri. No son patrullas perdidas, ¿no? Tienen un jefe jerárquico. Han mantenido en el último tiempo un lazo muy activo para distintas operaciones con este personaje. Bueno, ya entro en el terreno de la sospecha. Milei es una operación más, es otra operación de esta estructura. La irrupción de Milei. Y cuando uno empieza a atar cabos, ¿por qué Milei tiene tanta presencia? Ayer me llamás mucho la atención porque después de un fin de semana donde Milei hizo sapo otra vez en las elecciones provinciales, y donde se verificó que no hay voto bronca, no hay voto rechazo hacia los oficialismos, el graph del programa más visto, político más visto de la Nación Más, que es el programa de Pagni, no estaba Pagni, pero el graph era Milei, el que capta el voto que se vayan todos. No hay voto que se vayan todos. Justamente lo que se comprobó ahora es que no existe no hay, eso. pero la operación ya estaba armada. Claro. La operación ya está armada. Quieren instalar que Milei capta ese voto, capta el voto rechazo. ¿A quién daña ese voto rechazo? Lo vimos en las elecciones del fin de semana. No daña a los oficialismos, daña a la oposición. Claro. No Milei, sino el voto rechazo, el estímulo del voto rechazo viene dañando más a la oposición que al oficialismo. En 2021, los que no fueron a votar eran peronistas. Claro.
en Claro, 2021. claro. De hecho, bueno, los 4 millones de votos Así que es. se ausentaron. Pero que no fueron a votar a la oposición tampoco, ¿eh? No, no, no. Ese era un dato que siempre remarca Artemio. El problema es recuperar a esos votos que no se fueron a otro lado, sino que directamente no participaron. Bueno, yo vengo sosteniendo hace tiempo que lo de Milei no es un proyecto de poder, es un proyecto electoral con el único objetivo de erradicar al kirchnerismo, no necesariamente al peronismo. Ustedes lo conversaban temprano también, hay muchas acepciones del peronismo. Hay acepciones del peronismo en la Corte Suprema. O sea, los 3 integrantes de la Corte Suprema que fallan contra Tucumán y San Juan, los 3 provienen del peronismo. Así que hay distintas acepciones del peronismo. Y hay algunas que van a sobrevivir a cualquier cosa, digamos, sobre todo si la salida es por derecha. Ahora, la intención no es erradicar el peronismo en su conjunto, en eso disiento con lo que suele plantear Cristina. Con respeto lo digo, pero disiento con esa idea. La intención es erradicar el kirchnerismo como una etapa dentro de la historia del peronismo. Y la forma de erradicar el kirchnerismo es que hagan 1 o 2 juntos por el cambio a Milei. Después Milei se quema solo, digamos, hay que dejarlo hablar. Vos ves la plataforma, porque ahí en esa presentación judicial que reveló parcialmente una abogada, Natalia Bolosín, en estos días, en estas horas, si vos ves el programa de Milei, es invotable, pero por la enorme mayoría de los argentinos, porque es revulsiva, incluso para lo que se propone sostener. En un momento plantea sostener, garantizar el estilo de vida nacional. Es una cuestión que es tan ampuloso que Massa se va a enojar, digamos, porque le están disputando ahí el show de luces y sonido, no significa nada. Pero al mismo tiempo puede conectar con la idea de que en la Argentina se perdieron los valores, que es algo que también se machaca mucho. Pero después propone cosas que son libre portación de armas, intervención militar en los institutos de menores, bajar cárceles privadas, los vouchers para educación. La gran mayoría de los pibes que militan con Milei son hijos de la educación pública. La mayoría. Es muy gracioso el muchacho que le hace ¿cómo se llama? El cineasta, que es sobrino, creo, o nieto del ex candidato a vicepresidente de Álvaro Sogaray, un hombre que tiene una historia dentro del liberalismo en la Argentina. Oria se llama de apellido, es uno de la mesa chica de Milei. Se formó en el cine en ámbitos públicos. O sea, hay una contradicción entre la propuesta y la acción de los propios integrantes de la mesa chica de Milei, que es muy rampante, digamos, ¿no? Entonces se cae solo en el marco de un balotaje. Milei casi que no tiene que hacer campaña si es la reta. Ahora, el 1-2 sí es importante porque deja fuera el kirchnerismo y ahí está el daño. Porque ¿a quién le va a facturar el peronismo si el peronismo no entra en un balotaje? ¿Se lo va a facturar Alberto Fernández? Puede ser, pero Alberto Fernández probablemente no sea una figura relevante en el futuro. La verdad, dentro de la estructura del peronismo no creo que se lo considere una figura relevante. Se le va a facturar a Cristina. El peronismo que sueña con un post-kirchnerismo. Se lo va a facturar a Cristina. Por eso, para mí, hay algo de piedad, y espero que no de ingenuidad, cuando se considera que todo el peronismo es víctima. No, ojo que puede haber peronismo victimario también. Va a ser importante lo que ocurra hoy en Ferro si se discuten estas cosas. ¿Están todos con los pies adentro del plato? Porque hoy en Ferro va a haber personas que tienen terminales con la Corte, dentro del Congreso del PJ, ¿no? Está bueno, quizá algún compañero se le acerca a otro y dice, che, compañero, vos que hablas con la gente de la Corte, ¿por qué no le decís que aflojen un poco con esto de querer gobernar además a través de cautelares? Quieren ir por Infran también, ¿no? Ahora quieren ir por Infran. Quieren cuestionar los procesos electorales, no los por venir, sino incluso los ocurridos, como se reveló acá con el tema de la capital de La Rioja. Bueno, pero insisto, esas figuras políticas, yo creo que las terminales no hablan castellano, como hablamos el domingo, las verdaderas terminales de la Corte, o hablan castellano dificultoso, pero tiene interlocutores en el peronismo. Rosati vivió toda su vida política en Santa Fe. Su vida política partidaria. Y llegó al gobierno de Néstor Kirchner en su momento de la mano de Alberto Fernández, propuesto por dirigentes de Santa Fe. En su momento, ¿no? Estamos hablando de hace casi 20 años. Entonces, vuelvo al punto de Santiago Viola. Más allá de suscribir todo lo que dijiste a la mañana respecto a Victoria Villarroel como una ofensa a la historia argentina en relación Yo lo sentía a los derechos humanos. así. Es una ofensa. Es como una ofensa. Sí. Me hizo daño, me sentí muy mal. Es una ofensa. Al mismo tiempo revela
la nada que es Milei en términos de estructura. Tiene que llevar como candidata a vicepresidenta a la misma persona que llevó hace 2 años como segunda en la lista. No tiene nada. No tiene nada. Claro. No tiene nada. Es lo que tiene es Villarroel. Y después hay que leer quiénes son los socios en la conformación de la Libertad Avanza para ver por qué juega poquito con Bussi, con Menem, en Tierra del Fuego con La Pastora, porque son los que pusieron la plata. ¿Quién administra la plata? Su hermana Karina. En la presentación que se hace ante la jueza Servina Cúbriga, quedan delimitados los roles. Carlos Kikuchi es el ideólogo de campaña, digamos, ¿no? Y es cuotapartista del negocio de la Libertad Avanza. Hasta acá es un negocio. Yo no puedo pensar como un proyecto político de verdad. Es un negocio que está recaudando guita, que tiene a la hermana del candidato como administradora de esa guita. Y ojo que se recauda mucha guita en una campaña electoral, ¿eh? Y además le están dando todos ahora, Milei, y le están dando todos, sí. Otro dato que abona lo que vos decís. Hace unos meses me decían, bueno, ahora todos los que le dieron guita a Macri ya le están dando a Milei. Y esa frase la podía modificar un poquito y decía, Macri les dijo a los que siempre le dieron guita, denle guita a Milei. Claro. Bueno, por eso hay que ver los cuotapartistas. Está Martín Menem, es cuotapartista de todo este proyecto. Está Bussi, es cuotapartista. Cuando hablo de cuotapartista, hablo en términos de negocio, de una empresa comercial. Compraron del Pozo. Pusieron unos mangos ahí. Está Karina Milei, que es la que administra los fondos de campaña. Esto es muy relevante. Muy relevante. Vamos a aclararle una cosa a la gente, que buena parte de los fondos de campaña van a parar a los periodistas. Cuando vos decís, che, ¿por qué le dan tanto lugar? Porque los empresarios le dan la guita al candidato y el candidato le da la guita a los periodistas. Y Argentina, yo comentaba ayer, no está muy barata. Claro. Y los comunicadores, ni te digo. Claro. Y dólares. Claro. Y ojo que llega plata de afuera para Milei también. Pero si a mí hay políticos que me han dicho que en La Nación Más les piden $10.000, $20.000 por mes. Por mes. Para una persona, no para el canal, comunicadores que piden ese dinero. Conductores de La Nación Más que extorsionan a algunos dirigentes de Juntos por el Cambio. O sea, lo critican una vez, lo critican 2 veces, hasta que el tipo va y dice, che, ¿qué pasa conmigo? Bueno, dame tanto por mes. Bueno, ese es otro lugar de negocios, ¿eh? Sí, recuerdan que ya profundizando en esta historia y dejando en tal caso abierta este carril para mañana, ¿recuerdan cuando Milei fue a visitar España? Hizo un recorrido junto a Vox por distintas comunidades españolas. Y en España se contaba que en realidad había ido a pasar la gorra. En realidad había ido a presentarse para que los inversores de Vox, que en muchos casos son personas transnacionales muy poderosas y que tienen intereses en Argentina, lo tuviesen en cuenta a Milei como su aliado o su sucursal en nuestro país. Bueno, si la Argentina está muy barato en dólares, los comunicadores están muy baratos también, en pesos o en dólares. Con 2, 3, 4 millones de euros es un desastre. Claro. ¿No? Claro. O sea, es un desastre. Es cierto que todos los demás también juegan. Sí. Pero no necesariamente se neutralizan, digamos, ¿no? Hay comunicadores que saben administrar esos recursos. Sí, desde luego. Entonces, hay gente que es especialista en eso en la campaña de Milei. O sea, en esa estructura de poder. Gente que se ha especializado en hacer de la política un negocio. Y sobre todo en las campañas electorales, como negocio. Ahora, no quita que esto sea un desafío para el Frente de Todos, ¿no? Según quienes sean los candidatos, esta puede ser la elección donde más guita se movió en la historia argentina. Si se da el cuadro que podría darse, ¿no? Entre 4 candidatos serían los que más recaudan y estaríamos hablando de cifras siderales, ¿eh? Con sponsors públicos y privados, digamos, con sponsoreo público y privado. Sí, así es. Bueno, evidentemente Milei, que insisto, para mí no es un desafío en términos políticos serios, porque no es un proyecto de poder, pero sí es un desafío electoral. Y que tiene un objetivo. Y que el propio Milei, insisto con esto, lo verbalizó en una... Hasta ahora no se está verificando, incluso en las encuestas, que en todas salga tercero el Frente de Todos. No. Están tercios, una vez está uno primero, otra vez otro, qué sé yo. Juntos por el Cambio cayendo, no subiendo. Juntos por el Cambio cayendo. Sí. Está en el medio o en el comienzo del año electoral.
en un proceso descendente. Y aparte está perdiendo elecciones que solo gana el radicalismo, digamos, y el PRO pierde, y pierde por divisiones. Bueno, fue lo que estimuló esta reunión de ayer y lo de la ciudad. Pero insisto, en la encuesta de Serrano Mansilla, vos mencionabas esa recién, ¿no? Que suele hacer Serrano Mansilla, la CELAC suele hacer un digesto de encuestas. Y ahí se marca un primer lugar para Milei y un segundo lugar para Frente de Todos, ahí muy disputado con Juntos por el Cambio. Y si se hiciera una candidatura única en Frente de Todos, probablemente Juntos por el Cambio divida el voto entre sus dos contrincantes y quede en tercero y cuarto. O sea, en la lógica que cuenta. Las PASO, claro. Sí, pero las PASO, ojo, que funcionan como una encuesta muy potente. Muchas personas dan por hecho que eso es una primera vuelta, entonces ¿para qué votar a alguien que quedó cuarto? En el caso de la elección de 2019 sucedió así. Las PASO fueron una primera vuelta. Bueno, repito palabras de un politólogo del radicalismo, que es Andrés Malabud, que suele estar también circulando por los estrados judiciales, lo mismo estrados judiciales que Milei. Malabud tiene un libro donde desarrolla esta idea de que las PASO suelen orientar el voto útil para la elección general y que entonces se requieren estrategias distintas, bueno, justamente porque si no, el riesgo es que si vos salís tercero, porque disputaste una interna, ya después no tengas chance de convencer que vos sos posible ganador. ¿No? Por esta lógica que tienen los electorados de votar a quien puede ser. El famoso voto útil, digamos, ¿no? No voto a tal porque va a salir sexto. Eso tiene un peso electoral. Te digo más, como va a haber paso en Juntos por el Cambio, si hay paso en el Frente de Todos, hasta se puede dar que salgas cuarto. Y bueno, es lo que sostienen con más o menos interés genuino quienes creen que tiene que haber un candidato de síntesis. O sea, quienes creen que tiene que haber un candidato de síntesis es el tema es que hoy que te garantiza el segundo lugar, digamos, el primero y el segundo. Massa lo dice muy claramente. Si el Frente de Todos va con dos candidatos y Juntos por el Cambio va con dos candidatos, el candidato individual con más votos probablemente sea Milei. Sí. Y al día siguiente no puedes gobernar el país. Pasa que a Massa cuando dice eso le comprende la generalidad de la ley porque es parte interesada en que haya un candidato de síntesis, pues se propone él para ese rol. Pero a ver, yo las últimas veces que hablé con gente de su equipo dicen, él quiere que haya un candidato de síntesis, sea o no él. Me lo aclararon específicamente. Después, obviamente, que le corresponde a él. Si tiene la chance, va a jugar. Eso no hay ninguna duda. Milei ya lo planteó también, ¿no? Uno de los ganadores del fin de semana planteó la necesidad del candidato único. Y, a ver, es un hombre que hizo esa experiencia y ganó. O sea que puede contar, digamos, a partir de su propia experiencia. Muy interesante lo de Melella, que ratifica todo lo que venimos contando en este día. No de Melella, sino cómo fue la elección de Tierra del Fuego, ¿no? Melella hizo 3.000 votos más en las proporcionalidades de Tierra del Fuego. Es una proporcionalidad importante que los que había sacado en 2019. Quienes perdieron votos nominales fueron las expresiones opositoras. O sea, el 20% que votó en blanco es porque no se sintió interpelado por la oposición. No solamente el oficialismo. Son opositores que no encontraron dónde poner su voto. Exactamente. Y ahí ven los números, no hay presunción, digamos, los números son muy claros. El 20% de rechazo no es el rechazo al oficialismo, porque cuando un oficialismo va a una reelección, el voto es a favor o en contra, no hay mucho misterio. Es decir, además el oficialismo sacó más votos que en la elección anterior y ganó en primera vuelta. Pero que va a haber voto en contra, va a haber, siempre. Si el oficialismo se presenta, siempre va a haber voto en contra. Ahí la pericia de la oposición es captar la gran mayoría de esos votos. Y no lo logró. No lo logró. No solamente no lo logró para ganar, no lo logró para tener una buena performance. Y de hecho sufrió un rechazo. El voto rechazo del que ayer hablaban en el graph fue hacia Milei, pero no es que fue a favor de Milei, fue en contra de Milei, fue el rechazo a Milei, a Juntos por el Cambio, al PRO, ahí, el rechazo es a la oposición. Y yo creo que esto es una hipótesis, porque está muy fresco el daño que provocó el macrismo en sus 4 años de gobierno. Por eso fue el primer presidente. El Chivo Rossi dice va a ser una elección entre dos oficialismos, el oficialismo que acaba de terminar hace 3 años y el que está ahora. Porque está muy cercano. Con la salvedad de que en Brasil ya vimos una elección similar entre dos expresidentes, a la sazón probablemente el mejor expresidente contra el peor presidente todavía en curso, y eso no
no fue el driver, como dicen en inglés, no fue el vector que movilizó los votos. De la misma manera que nosotros acá vemos que en cuanto a políticas, la opinión pública todavía sigue teniendo una mayoría muy marcada de políticas pro Estado, pro participación de la industria como motor de la economía y demás, y eso tampoco se traduce. Lo que se está viendo como fenómeno a nivel global desde la ciencia política en estos años es un voto más de identidad, de percibir al otro como una amenaza contra algunos valores y formas de tu vida, y entonces votás cualquier cosa que sientas como una reacción defensiva contra ese otro. Y eso vale para un lado y para la derecha y para la izquierda, para el peronismo y para el antiperonismo. Eso es lo que termina consolidando polarizaciones, que vos no te importa terminar votando un Trump, un Bolsonaro, si lo que sentís es que del otro lado que viene es el comunismo, entre comillas, ¿no? O un Estado que te va a sacar todo y no te va a dejar nada, o progresos en el ámbito social que son muy disruptivos para determinados sectores todavía muy tradicionalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy difícil saber quién es el mejor candidato porque no conocemos bien cuál es la sociedad actual. Es muy difícil decir, bueno, cuántos pobres hay, cuántos están informales y ganan poco, cuántos son informales y ganan mucho. Es muy difícil saber a quién hay que representar. Porque a mí lo primero que me nace es decir, bueno, la verdad es que ¿quién tiene un activo para poner sobre la mesa sólido? ¿Cristina o un candidato de Cristina que ella pueda apoyar sin disimulo? Sin miedo a que después la cague, qué sé yo, ¿no? Eso es lo primero que me surge a mí, es decir, bueno, tiene que ser Cristina o alguien muy parecido a Cristina que represente esos valores y te asegure un piso para llegar a la segunda vuelta. ¿Sí? Ahora, vos lo planteás igual en términos de estrategia electoral y está bien. Yo en eso soy mucho más práctico. Yo me ato a la experiencia que hizo Kicillof para ganar la provincia de Buenos Aires por la amplitud que la ganó. No solamente porque la gestión de Vidal fue mala. Ahí hay una evaluación incompleta de por qué gana Kicillof. Sino porque Kicillof, que la verdad no conocía la provincia de Buenos Aires. No. Era un dirigente de la ciudad de Buenos Aires. Se crió en la ciudad de Buenos Aires. Tomó con responsabilidad el desafío de conocer la provincia para hablarle al electorado que después iba a representar y le habló con conocimiento empírico, el cuerpo a cuerpo. Lo conoció, sintió empatía con eso y el electorado sintió empatía con el dirigente que se proponía representarlos, aunque no hubiese sido originario ahí. Hay poca gente que hace eso. Yo creo que hay mucho pasillo y poco territorio, bueno, Roberto. Yo te iba a decir, ese es el problema. No sé si en los últimos años alguien hizo lo que hizo Kicillof. Entonces es muy trabajador, se recorre un montón de pueblitos por día, sale a la madrugada y vuelve a la noche. No tiene ningún problema en meterse en la sociedad rural de Cañuelas y les habla, nadie lo putea. Además, tiene algunas condiciones muy particulares. A Kicillof no podés decirle que es casta. No entra en ninguna definición de casta. No, pero aparte por eso, él lo que hizo fue estudiar a la población que iba a representar. La estudió, no como quien estudió los candidatos van a la tele y nada más. Bueno, para mí el problema de la burocratización del peronismo, algo de lo que Nico habla mucho, es que está empachado de Palacio. Claro. Y ojo, involucra el kirchnerismo en esto. El kirchnerismo que fue una irrupción muy potente que territorializó la política, que recuperó la política como herramienta para la sociedad, después se burocratizó y hoy está empachado de Realpolitik y de Palacio. Y entonces vos ves a dirigentes del kirchnerismo más preocupados por hablar en los marcos del PJ, lo que el propio kirchnerismo había denominado como pejotismo, hoy están más preocupados por las discusiones de carguitos dentro de la estructura partidaria. Y esto es público, lo que estoy diciendo. Que en reconectar con la sociedad a la que aspira a representar. Ahí tenés el corte. Ahora, para mí no es... Entiendo lo que vos planteás como estrategia. ¿Cómo conectás? Bueno, ¿cómo vas a conectar a la sociedad si estás a un auto y chofer de distancia de eso que ves por la ventana? No, digamos, no es menor, No, para nada. Lo que hizo Kicillof fue bajarse el auto. Y aparte no tener chofer. O tener a un colaborador como chofer y no un chofer de esos que son patobicas, digamos, ¿no? O servicios. O servicios, claro. El luego jefe de gabinete, Carlitos Bianco, era el que manejaba el Clio. Sí, y había, por supuesto, una apuesta ahí. Había ornamentación, ¿viste?
podría haber ido con un auto más moderno, o hubiese conseguido un auto más moderno. Fueron con ese porque también estaban dando un mensaje. Y era el auto de Carly además, ¿no? Pero, digo, eso es lo que para mí hace más sencilla la selección. Tomo lo que vos decís. Hoy el peronismo tiene dificultad para definir qué va a representar. Bueno, porque la dificultad está en el laboratorio. Es que yo sacarlo a la calle y te ordena solo en la calle. Estoy seguro de que Cristina no está ocultando, está pensando. ¿Sí? Que no decidió. Sí, bueno, por las características del liderazgo de Cristina también, ella no puede tener ese vínculo, ese contacto cotidiano con las mayorías populares. Para eso es muy importante que la gente que la rodea sí lo tenga. Y yo tiendo a pensar que la gente que la rodea en su primer círculo íntimo no tiene ese vínculo. Yo decía el otro día, cuando leí la nota de Scaletta, no es que agarré la nota de Scaletta o los tweets de Crespo y dije, acá está la verdad revelada. No, pero debatámoslo cómo está la sociedad. Debatámoslo. No hay que tener miedo incluso de decirlo en público. Debatámoslo cómo es la sociedad. ¿Cuál es el sujeto social al que hay que hablarle? Porque una elección no se gana convenciendo al 100%. Por lo pronto hay que pasar al balotaje sacando más de 30 puntos. Bueno, primero tenés que respetar tus propias convicciones. Bueno, ¿a quién querés representar? Eso está en duda. Claro, ¿a quién querés? Porque no representa lo mismo uno que otro. Claro. En términos de convicciones personales. Yo le creo a Massa cuando Massa expone de manera más genuina, que no es lo habitual, porque viste que Massa trabaja muy bien el artificio, ¿no? Pero cuando pone sus ideas de manera más genuina, le creo porque está formado en esas ideas, en ideas más de centro, más liberales. Claro. En algunos aspectos hasta conservadoras, te diría, desde el punto de vista económico, por ejemplo. Sí. Fíjate que la salida es ortodoxa. Bueno, también en la seguridad. Por ejemplo, en la seguridad, digamos, ¿no? Pero en general, en economía, las salidas vienen siendo ortodoxas ante las dificultades. ¿Cómo salía el kirchnerismo ante las dificultades? Con medidas heterodoxas. Ahí hay una convicción. Hay estrategia, hay táctica, pero hay una convicción. Vos tenés un problema, podés salir por acá o podés salir por acá. Y ahí es donde juega la convicción. La convicción dentro de un marco de la gestión de poder pragmática. No estoy diciendo que, no estoy aboliendo el pragmatismo. Estoy diciendo que el pragmatismo en la gestión sirve si no perdés el objetivo. Claro. Porque después, si vos decidís una medida ortodoxa, el objetivo es distinto, se te modifica el objetivo, vas a tener resultados distintos. Yo creo, y ya me voy, que viste que siempre hay ellos le llaman pan platita, algo así, ¿no? Yo creo que tiene que empezar ayer, porque después el enojo no se va. Y los peores aumentos de precios están dando en este momento. Entonces, mayo va a ser... Si van a repartir guita, repártanla hoy. Porque después ya la gente va a estar muy enojada. No, y aparte se puede repetir, ojo. Como la inflación no la vas a parar. Sí, claro. Como la inflación no la vas a parar. Y ya tenés un piso, con el aumento de tasa, tenés un piso de 6-7%. Tenés que tener un plan de ingresos y dejar de pensar que la suba de salarios se genera inflación. Porque estás teniendo problemas mucho más graves, impulsos mucho más graves a la inflación, que son fundamentalmente la falta de dólares. Pero hoy, aparte, con el último aumento de tasa, estás teniendo un piso de 6-7% de inflación. Sí. ¿Cuántas empresas? Tarifas. No, pero aparte es muy sencillo. ¿Cuántas empresas usan el descubierto para pagar salarios? Bueno, el ingreso que tiene que hacer la empresa tiene que tener... Hay sistema indexatorio, además en la Argentina, si el transporte sube todos los meses, la mayoría de las cosas suben todos los meses. Eso te genera un piso, que hoy es del 7, y arriba de esos otras medidas que vas tomando, como fue el dólar economías regionales, como es la emisión para pagar el resultado de esta tasa de interés, y que todo te lleva para arriba. Entonces vos decís, bueno, ¿qué va a pasar? Y va a pasar que todos los meses va a haber medio punto o un punto más de inflación. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Frenarla? No. Porque no tengo dólares. Tenés que mejorar la vida. Tenés que mejorar la aspirina. Pero está bien, la aspirina sirve, vale. Es lo que haría está dentro del botiquín. Es lo que haría yo, pero lo haría ahora. Son las 12:35 ahora. ¿Ahora ya sacás el decreto ahora? Bueno, atención de Destape Web, sale un decreto. Viste que estamos por gobernar, así que con Juliana Di Tulio. Un país unido por la radio.